están haciendo un negocio con los peregrinos. Chupi, 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 chupi. Porque si no se puede convertir esto en un destino turístico cutre. Y habían sido pues 21 o 22 homosexuales. La fe, efectivamente, es el mecanismo que se ha inventado la Iglesia católica para adueñarse de las personas. Una experiencia importante para mucha gente. De hecho, las personas reconocen al final del camino que ha sido una vivencia intensa, que les ha aportado muchas cosas positivas, pero trasladar esa experiencia a la vida cotidiana es muy difícil, ¿no? El Camino de Santiago es el eje de Galicia, es lo que contribuyó a la formación de Europa, es cómo enseñamos Galicia en el resto del mundo, es un punto de inflexión en las personas que lo hacen, es muchas cosas el Camino de Santiago. Para mí, pues supongo que como para el conjunto de jóvenes, sobre todo gallegos, es un punto de encuentro de múltiples referencias culturales, turísticas, paisajísticas, donde puedes vivir un montón de experiencias, tanto si vas con amigos como si vas solo, porque es al final una sorpresa, ¿no?, lo que te encuentras en el camino. El camino es una experiencia, eso sí, dura. Es dura porque muchas veces no lo dicen, pero merece la pena, yo creo que sobre todo, pues por conocer gente, conocer lugares. Una vez yo encontré a él y me dijo, bueno, quería hacer el camino con una mi amiga. Y yo, sí, juntamos y decidimos dónde salir para hacer el camino. Después yo conocí a él y le dijo, bueno, ¿te quieres venir a hacer el camino? Bueno, él És una manera de viatjar econòmica i volíem provar l'experiència. Jo tinc amics que ho han fet, tothom parla molt bé del camí, no? I el volíem fer per això, per l'experiència. La vida es un camino que empieza en el momento del nacimiento, que termina o no termina en el momento de la muerte, y por lo tanto aprender a caminar es aprender a vivir. Bueno, cuando el camino se convierte en peregrinación, entonces fundamentalmente es un camino hacia adentro, es una peregrinación en la que el peregrino, el caminante, se busca a sí mismo y es quizá el único sistema que existe para llegar a ser el que uno es. Si nos atenemos, si yo me atengo a mi experiencia personal de escuchar a miles de peregrinos, como sacerdote, claro, en el confesionario y aquí, la fe está ahí en el camino, sin duda alguna. Que la Iglesia, en definitiva, es la expresión, la Iglesia de Santiago de Compostela y la propia catedral y su construcción es la expresión de una creencia popular. Bueno, mira, la idea de la peregrinación es perfectamente ajena a la filosofía del cristianismo. Fundamentalmente se va por motivos culturales, por motivos de diversión, si vas con amigos, por vivir experiencias nuevas. Mayoritariamente no, aunque yo respeto mucho, aunque yo no lo haya hecho por eso, sí respeto mucho a los que lo hacen por una cuestión de fe, ¿no? El peregrino es una cosa y el fiel que va a la misa y asiste al rito católico es otra. No podemos confundir una cosa con otra. La Iglesia puede decir lo que quiera, ¿no?, pero el caminante muchas veces se refleja en libros que ha leído o porque muchos se han enterado por otros peregrinos que el camino es maravilloso y que hace muchas amistades. Entre otras cosas porque el 31 de diciembre decidí dejar el trabajo y entonces me tengo que plantear qué es lo que hago a partir de ahora. Por una parte, llegar al final del camino es una satisfacción, pero por otra es un trauma, ¿no?, porque has vivido muchos días, una experiencia intensa y de repente es volver a la vida normal, ¿no? Es que cada día que se acerca a Santiago veo que ahora me tendré que pelear con lo otro, a ver qué hago, ¿sabes?
Las diversas motivaciones para realizar el Camino de Santiago demuestran claramente la evolución de la sociedad actual. Paradójicamente, el sector eclesiástico afirma que la fe religiosa continúa siendo el motivo que prevalece con más fuerza. Es por ello que todavía se concede la llamada Compostela. Bien, yo hace muy poco, hace una semana, he entrevistado al responsable de la oficina de peregrinaciones para el periódico y le he hecho esa misma pregunta, ¿no? No exactamente igual, pero muy parecida, ¿no? Y él me dio una razón bastante convincente, y es la siguiente. Nosotros le damos una credencial, somos la Iglesia Católica, a los que hacen el camino por ese motivo. El que no lo hace por ese motivo no debe venir a pedirla, porque esto no es un recuerdo folclórico como todo el que llega a cierto lugar se le da ese diploma, ¿no? Solo se le da a los que lo hacen por motivo religioso o espiritual, que es mucho más ambiguo, ¿no? Lo de espiritual, ahí cabe casi todo, ¿no? Pero si queremos realmente llegar a casa y decir, oye, que yo tengo la Compostela, pues no se puede prescindir, porque realmente la que expide realmente la Compostela, la que en un momento dado manda el certificado de tener que has hecho el Camino de Santiago es la Iglesia. Claro, mira, está por ver si realmente son cristianos de verdad, las personas que hacen el Camino de Santiago. Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás embarcado en el Camino de Santiago y te dan la compostelana y te van poniendo a lo largo del camino los sellos de que has pasado por allí, eso a la gente le gusta. Es un mecanismo un poco infantil, pero eso a la gente le gusta. ¿Qué quiere decir esto? La gente miente para obtener la Compostela. Yo no me voy a meter en si se pierden fieles o no se pierden. Eso es otra cosa. Abandono masivo de fieles de la Iglesia Católica. Y después leías el reportaje y habían sido pues 21 o 22 homosexuales. Yo sinceramente lo que le diría a todo el mundo, a los peregrinos, es que la Compostela, que es este documento que se entrega en Santiago al llegar, que no es más que un papel, que no hay que darle más valor que ese, ¿no? Y el valor es el que le da cada uno, pero en un principio no es más que un papel. Entonces lo que vale realmente es la experiencia, no es que tenga un papelito al final. El centro de la tradición jacobea es la creencia de que el cuerpo de Santiago yace en Compostela. No obstante, hoy en día, este tema crea controversia, puesto que abundan las contradicciones y no parece haber una creencia tan fuerte como antaño. Inmediatamente hay un apoyo político muy evidente a ese hecho, a esa afirmación de que aquí había predicado el apóstol, había muerto en Galicia, y ese fervor popular fue apoyado hasta transformarse en un fenómeno de grandes dimensiones. La pregunta casi ofende, pero te la voy a permitir. Está perfectamente comprobado que los restos que están en la Catedral de Santiago son los del apóstol Santiago. Bueno, pero eso no son más que camelos de la Iglesia. Es decir, ¿cómo se puede verificar esa autenticidad? En aquella época no existían las pruebas del ADN ni nada parecido. En segundo lugar, todo el Camino de Santiago es un gigantesco montaje y una gigantesca impostura, y por supuesto en esa tumba que está en la cripta de la Catedral de Santiago probablemente está enterrado el hereje gnóstico del siglo IV prisciliano. Esa creencia popular es indiferente al hecho de que ahí esté realmente o no. O sea, creen que hay... Millones de personas creen que ahí sí están los restos del apóstol. Pues yo tengo bastante fe en eso, ¿no? Tengo bastante fe de que algo hay, ¿no? Y esta plaza, pues, tanto la plaza como la catedral, pues te llama mucho, ¿no? Y yo creo que sí. Mira, la fe efectivamente es el mecanismo que se ha inventado la Iglesia Católica para adueñarse de las personas. O sea, ¿cómo es posible que desde una creencia religiosa se haya creado una realidad económica, social, de mentalidad material de tanta envergadura como el Camino de Santiago? La información que tenemos de los presupuestos que se hayan aprobado, que se aprobaron el 31 de diciembre del 2003, pues superan los 37 millones de euros. Los 37 millones de euros. Pero a esos recursos, que son fundamentalmente dedicados a la promoción, hay que sumar otros recursos que proceden también de otro ente, que es el ente gestor del propio Xacobeo, y que estamos en unos 34, superan un poco los 34 millones de euros. Bueno, como opino como siempre, ¿no? O sea, es una exageración. Yo estuve presente en la presentación de esos números que se hizo en Barcelona. Hicimos la ciudad de las estrellas, y en cual pues yo acabé de salir de aquel día pues asustadísimo con la cantidad de cifra de dinero que se llega a mover hoy en día
el Camino de Santiago y la manera que las instituciones lo están explotando. Es un negocio tanto para ellos como para la Xunta de Galicia. Yo respeto mucho lo que dice la Iglesia de que el camino es el camino año jubilar, no Xacobeo. Xacobeo aquí en Galicia nosotros lo tenemos tomado como ya te veo, el cachondeo. Que la Xunta lo haga por motivos económicos sí está dentro de lo normal, porque es un organismo político que nada tiene que ver con el poder eclesiástico. ¿Que aporte beneficios económicos? Evidentemente. Quiere decir que muchos políticos y muchos eclesiásticos se han forrado a cuenta del Camino de Santiago. La Xunta ha tenido una virtud muy grande y es interesar a todo el mundo, sobre todo tirar del turismo, a raíz del Xacobeo del año 93, más en el 99, y ahora es un proyecto consolidado, y de hecho este año, pues mira, ha crecido el PIB de Galicia el 3%, más que el de España, entonces eso siempre dicen que es algo que tiene que ver con el Xacobeo, ¿no? Que hay un gran movimiento, pues sobre todo del turismo, ¿no? Hombre, el Xacobeo hay que sacarle dinero. ¿Cuánto dará? Pues a ver lo que se consigue. Estamos en la sociedad de consumo y esto, por mucho que protestemos, por mucho que hagamos las asociaciones, pues no podremos hacer nunca nada. La sensación de llegar a Finisterre, pues es lo que decimos, a muchos peregrinos el fin del mundo, ¿no? Que antiguamente, medievalmente, decía la gente, ¿no? Ya he llegado hasta aquí, bueno, contra el mar y todo eso, y aquí al fin de la tierra, ¿no? Por eso dice Finisterre. Significa el fin de la tierra conocida. El camino es la madre tierra, y esa es a la que tenemos que volver, a la madre tierra. Adueñarse de las personas. Pero trasladar esa experiencia a la vida cotidiana es muy difícil, ¿no? El Camino de Santiago es el eje de Galicia, es lo que contribuyó a la formación de Europa, es cómo enseñamos Galicia en el resto del mundo, es un punto de inflexión en las personas que lo hacen, es muchas cosas el Camino de Santiago. Para mí, pues supongo que como para el conjunto. Es una experiencia importante para mucha gente. De hecho, las personas reconocen al final del camino que ha sido una vivencia intensa, que les ha aportado muchas cosas positivas. Están haciendo un negocio con los peregrinos, chupi, 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 chupi. Porque si no se puede convertir esto en un destino turístico cutre. Y habían sido pues 21 o 22 homosexuales. La fe, efectivamente, es el mecanismo que se ha inventado la Iglesia católica para